afortunadamente en Perú, pero sí también existe un brote de consumo de metanfetamina o éxtasis que se presenta principalmente en ciudades de la costa, en la capital por ejemplo, y que a nivel mundial es la segunda droga ilegal más consumida, ¿no? Las pastillas o derivados de estas anfetaminas, ¿no? Ahora, doctor, una pregunta. Solamente para resaltar, creo, la primera parte. ¿La marihuana crea una adicción física o tan solo es una adicción emocional? Y quería preguntarle también si es cierto que la marihuana en los varones baja el conteo de testosterona, lo cual los lleva a estar en una situación difícil porque su comportamiento como identificación sexual empieza a variar. ¿Es exacto o es un mito? A ver, primero que la marihuana, si bien es cierto, afecta a las células gonadales a nivel testicular, no es que genere un afeminamiento de los usuarios. Lo que genera es una alteración del funcionamiento de los espermatozoides. Es decir, genera espermatozoides aberrantes, espermatozoides con poca movilidad y por lo tanto afecta la fecundidad del varón, ¿no? O sea, los varones no fecundan cuando están en consumo crónico de marihuana o tienen severos problemas para... O sea, generaría uno de los tipos de infertilidad. Exactamente. La generandi, ¿no? Exactamente. La coeundis es cuando uno no puede tener una erección, no podría tener una vida sexual sana. Así es. Y la otra parte era sobre... si era una adicción emocional o física. En general ya se está dejando de utilizar esa dualidad, ¿no? Esa dualidad de adicción física y emocional, porque se ha demostrado que todas las drogas generan los dos comportamientos, afectan físicamente y biológicamente al individuo y generan manifestaciones psicológicas. Yo diría que las adicciones son actualmente el mejor ejemplo de cómo se han hermanado las ciencias psicológicas con las ciencias médicas o biomédicas, a través incluso de ramas de psicología como es la psicología cognitivo-conductual, que está muy entrelazada con las ramas de la medicina biológica, y hay ahí un empate certero. Por lo tanto, técnicas cognitivo-conductuales son muy utilizadas en la terapéutica, así como armamento psicobiológico, psicofármacos son utilizados para el afronte de las adicciones. Ahora, doctor, el tiempo en televisión vuela. Ahorita tenemos que irnos a una pausa comercial, pero antes de la pausa comercial, yo quería preguntarle, doctor, a su juicio, en este cargo que está desempeñando como jefe del Servicio Mental y Adicciones del Ministerio de Salud aquí en la región Arequipa, ¿usted cómo ve el consumo de drogas? Vamos a hacer snobs. ¿Increciendo o indecreciendo? ¿Aumenta o disminuye? Creo que en general en el corto, mediano y espero que no en el largo plazo, el consumo de drogas va a crecer, va a seguir creciendo. No existen parámetros actualmente que nos digan que haya una tendencia a la baja cercana o pronta. ¿Y por qué? Es muy simple. Arequipa, por ejemplo, carece de un sistema integral de tratamiento en adicciones. No existe cómo enfrentar la problemática de adicciones en su totalidad o en su integralidad en la región. En Lima existe un sistema que trata de ser integral, pero que bueno, está dando algunos resultados. Y a nivel de inversión estatal, regional, es muy poco lo que se está haciendo para el tratamiento. Arequipa, o la región Arequipa, o mejor dicho, la macrorregión sur, no tiene un centro de tratamiento para internamiento prolongado, como lo tiene Lima, tiene uno solo, el Centro de Rehabilitación de Ñaña, que es estatal, con psicólogos de primer nivel, con psiquiatras muy bien entrenados, con personal profesionalizado, pero es el único en el Perú. En España existen cientos de centros estatales profesionalizados y con subvención estatal. Por ejemplo, para poner una comparación de qué es lo que nos falta. Entonces, si no tenemos cómo tratar y no podemos hacer prevención en forma adecuada, este problema va a seguir de largo y va a ser por mucho tiempo un dolor de cabeza para nuestras autoridades.
Doctor, nosotros tenemos que ir a oxigenarnos y con ustedes, amigos televidentes, en breves instantes estamos con ustedes tratando este interesantísimo y también doloroso tema. Permiso. Amigos televidentes, de regreso con el doctor Mauricio Benavente Loza, médico psiquiatra, quien es jefe del Servicio Mental y Adicciones del Ministerio de Salud para la región Arequipa. Y dado la importancia del tema, continuamos, doctor. Doctor, antes de ir al corte, yo le estaba preguntando si es que aumentaba o disminuía el consumo de drogas en Arequipa, principalmente y a nivel nacional. Nos dice que en ambos casos aumenta. Siendo esto así, al menos de momento en el corto y en el mediano plazo, la pregunta que yo tengo en primer orden, yo por sentido común, un drogadicto es alguien que tiene un problema enorme. Ahora, ¿ese problema se irradiaría a su hogar? ¿Y en qué medida o en qué formas? Claro, es evidente, y esa es una de las características diferentes de esta enfermedad crónica. El compromiso de la familia en un paciente de repente con tuberculosis, con artritis, con asma, con hipertensión, no es tan profundo y acentuado como lo es en un paciente adicto. O sea, la familia del paciente adicto realmente en muchos casos es devastada por los comportamientos del adicto, del paciente, del enfermo. No así en otras enfermedades crónicas. Entonces, ¿cómo se devasta la familia? Porque el paciente empieza a emitir una serie de comportamientos que se conocen como comportamientos psicopáticos. Y la psicopatía es un término médico-forense, médico-psiquiátrico, de connotaciones legales incluso, que nos habla de comportamientos tales como la mentira, el robo, la estafa, a veces llegan hasta el asesinato, comportamientos violentos, impulsivos. Entonces todos estos comportamientos asociados a un ámbito familiar que ya viene probablemente con alguna disfuncionalidad previa, genera un caos familiar y genera ruptura familiar, genera un enorme sufrimiento familiar y obviamente genera una afectación económica importante de la familia, porque muchas familias quieren recuperar a los adictos y buscan soluciones a veces desesperadas. Y recuerden los últimos hechos o acontecimientos de aquellos jóvenes que murieron quemados en estos incendios en centros de rehabilitación, que son una, entre comillas, alternativa de tratamiento en nuestra sociedad, que se están haciendo esfuerzos por mejorar esta situación, sí, pero eso es devastación de una realidad familiar, ¿no? Ahora, doctor, me surgen dos preguntas. La primera es, en el centro en el que usted trabaja, ¿cómo se tratan a las personas? ¿De una forma ambulatoria, digamos, con psicoterapia, con charlas, o son internadas? Y la segunda es,
si es que las personas son medicadas para dejar este tipo de adicción o es suficiente, digamos, con un programa de rehabilitación. A ver, es interesante la pregunta porque un poco hacemos eco de lo que hablábamos acerca de que para que una sociedad afronte adecuadamente este problema tiene que haber un sistema de tratamiento que sea integral, y Arequipa no lo tiene. ¿A qué me refiero cuando digo que existe un sistema? Que exista desde la posta o desde el centro de salud algún profesional capacitado para detectar un caso de adicciones, que sea derivado a una primera instancia que puede ser ambulatoria, que en ese ambulatorio existan alternativas, porque los ambulatorios pueden ser tipo hospital de día, que ese es digamos, el tipo de oferta que nosotros brindamos en el Servicio Especializado de Salud Mental y Adicciones, o incluso de hospital de noche, que es otro tipo de oferta. Luego de ello vienen los internamientos hospitalarios para desintoxicación y que son breves. En Arequipa me parece que se está afinando este sistema en el Hospital Honorio Delgado, pero como lo digo, hay que perfeccionarlo. Y el último eslabón en esta cadena es el tratamiento residencial prolongado. O sea, hay determinado tipo de pacientes que requieren un internamiento de más de 6 meses con un programa científicamente demostrado y validado que permite el cambio de estos seres humanos y que se apliquen técnicas psicoterapéuticas y no solamente técnicas de fe, pues estas últimas, las técnicas psicoterapéuticas y biológicas, han demostrado una mayor efectividad en manejar estos casos. No tiene Arequipa este centro o este tratamiento de último nivel, y por lo tanto hay pacientes que no pueden ser lamentablemente afrontados en nuestra realidad y que están circulando y que están viviendo y que están haciendo sufrir a sus familias y que son una carga enorme para esta región, ¿no? Ahora, doctor, en el interín usted nos dijo que el Servicio de Mental y de Adicciones del Ministerio de Salud, quería pedirle por favor que nos diga por quiénes está integrado y dónde está ubicado, porque yo pienso que muchos de nuestros amigos televidentes tal vez en casa tengan este doloroso problema o conozcan de alguna amistad que lo está sufriendo. ¿Hacia dónde podrían recurrir, dónde podrían encontrarlo usted? El Servicio Especializado de Salud Mental y Adicciones, primero, es una entidad estatal, pertenece a la Gerencia Regional de Salud, al Gobierno Regional de Arequipa. Por lo tanto, está también regentado por el Ministerio de Salud del Perú. Los profesionales que trabajamos ahí estamos adscritos al Ministerio de Salud. Trabajamos en este lugar un equipo multidisciplinario, todavía nos faltan algunos miembros, somos 2 médicos psiquiatras, 3 psicólogos de planta, hay internos y serumistas de psicología, existen terapeutas físicos que nos ayudan en el área de rehabilitación funcional y labor terapia, hay personal técnico, personal de vigilancia, y estamos a la espera de que se incorpore a nuestro staff algunas enfermeras y servicio social, una asistenta social y quizá una nutricionista para completar el equipo. Estamos ubicados en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la avenida Caracas 807, en el local del que fue el Centro de Salud Mental de Simón Bolívar, ¿no? Allí funciona el ahora Servicio Especializado en Salud Mental y Adicciones. Correcto, doctor. Ahora, doctor, acaba usted de señalar que están esperando que se integre una nutricionista, y la pregunta que me surge es si es que la nutrición que lleva una persona, si es deficiente, puede ponerlo al borde de contraer una adicción o no. Sí, claro, cuando hablamos de las causas de la adicción hablamos de la multicausalidad, o que es multifactorial, y uno de los factores podría ser una desnutrición crónica infantil que genere en un niño una inteligencia muy limítrofe, es decir, niños con inteligencia, con baja inteligencia, bajo coeficiente intelectual, y que está descrito que los niños con este tipo de características, cuando son adultos impulsivos, adultos un tanto violentos, que requieren asistencia y trabajo especial en ellos. Entonces, esta población
es vulnerable y susceptible de consumir drogas, porque la impulsividad es una de las deficiencias que se encuentran en el paciente adicto. Entonces yo creo que por ahí está la unión entre una inadecuada nutrición y la presentación de comportamientos adictivos a futuro. Ahora, doctor, una persona que ha estado inmerso en las drogas años de su vida, ¿puede llegar a recuperarse completamente o va a volver a recaer? ¿O qué daños o secuelas puede haber dejado la droga en su organismo? Bien, estamos hablando de indicadores. Sí existen indicadores de efectividad de tratamientos. En general, actualmente a nivel mundial, los mejores tratamientos nos hablan de que, por ejemplo, pacientes que terminan un tratamiento voluntariamente no llegan al 60%. Y de esos que terminaron todo un proceso de tratamiento, aproximadamente el 50% recaen, es decir, no terminan de estar bien rehabilitados. Pero sí existe un 50%, 40-50% que sí se rehabilita. Y lo importante en un buen tratamiento es que estas personas rehabilitadas tienden a ser superiores al común denominador de personas. Empiezan a tener algunas características mejores que las personas comunes y corrientes, porque sin esas características no podrían mantenerse libres de drogas. Es decir, finalmente esas personas trascienden, son trascendentales e importantes para la sociedad. Hay muchísimos ejemplos de pacientes rehabilitados que actualmente son prósperos, tienen buenas familias, son emprendedores y están sin consumo muchos años. Entonces, otra de los grandes puntos fuertes de este tema es que la adicción sí se trata y uno sí se puede recuperar. De repente no curarse, porque en realidad esta es una enfermedad crónica y lo que hay es una recuperación, pero sí hay trascendencia y sí hay buenas tasas de éxito cuando el paciente está motivado y realmente descubre que vale la pena vivir sin drogas. En buena cuenta, doctor, lo que usted nos está diciendo, que aquellas personas que se han recuperado y podríamos decir que son un ejemplo vivo del eslogan utilizado últimamente del sí se puede. Así es. Sí. Ahora, doctor, dentro de ese sí se puede, usted me ha puesto en sobrealerta, quizás me ha hecho tomar conciencia, más que nada, que los problemas de adicción más grandes con los que cuenta su servicio y a nivel nacional son drogas legales, y usted me habla del alcohol y del tabaco. Entonces, hasta donde puedo conocer, existen alcohólicos anónimos donde la persona, si bien ya no consume alcohol, mantiene su problema, como usted me dice, congénito, crónico, y se convierte en un abstemio. Para el caso del tabaco, ¿cómo uno se recupera? ¿En qué se convierte? ¿Existen centros? ¿Y cómo se denominaría a alguien que se recuperó del tabaquismo? Bueno, la adicción al tabaco es una adicción muy fuerte, ¿no? Tiene una característica fundamental en la compulsión que hay de los consumidores de cigarrillos. Los consumidores